Bueno, muy bien, vamos a estudiar los modelos atómicos. Y para empezar a estudiar el átomo, necesitamos empezar con los primeros atomistas. ¿Sí? Dentro de los primeros atomistas encontramos a Demócrito. Resulta que Demócrito, si queremos conocerlo, cómo era Demócrito, pues lo que hacemos es enseñar una fotografía, bueno, no una fotografía, no, sino una pintura de él, ¿ok? Eh, Vamos a desconectar acá para que no el brillo del aro no se vea en la pantalla, ¿verdad? Ok, aquí tenemos a Demócrito, es nuestro primer atomista, la primera persona que piensa acerca de el átomo como tal. Bueno, resulta que el átomo, como no se puede observar, es donde aparecen teorías acerca eh, de lo que será, ¿verdad? Un átomo. Demócrito, en su momento, bueno, eh, anunció, digamos, su convicción de que cualquier sustancia podía dividirse hasta un límite y no más. El trozo más pequeño o partícula que cualquier clase de sustancia era indivisible, y a esa partícula mínima es lo que llama un átomo. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, los griegos fueron los primeros en estudiar la constitución fundamental de la materia, ¿verdad? A nivel teórico, pero es en el siglo V a.C. que Leucipo y Demócrito eh, piensan esto, ¿verdad? Acerca de las partículas más pequeñas llamado átomos, que significa indivisible. Ellos decían que, bueno, que los átomos eran sólidos. Entre átomos lo que existía era un vacío, que eran indivisibles y eternos, que eran distintos en cuanto a forma y tamaño, y que poseían propiedades diferentes. Bueno, vea, algunas características de esto todavía están por ahí presentes, ¿verdad? Con respecto a lo que es actualmente. En cuanto a, digamos, forma, en tamaño, estamos hablando de la cantidad de electrones que puedan tener y que tienen propiedades diferentes. Sí, claro, los elementos tienen propiedades diferentes. Entonces llega en el año 1800 y resulta de que John Dalton, John Dalton, que es un, un científico británico, que ya se los voy a poner en una imagen para que lo conozcan. Resulta de que Dalton es el primero, John Dalton es el primero en, bueno, ya empezar a construir una teoría, ¿sí? Y bueno, ahí si quieren conocer a John Dalton, de nuevo apagamos aquí para que lo puedan conocer mejor. Este sería John Dalton. Bueno, resulta que John Dalton viene en su obra El nuevo sistema de filosofía de la química, habla acerca de la conservación de la masa, ¿okay? De la ley de proporciones. Y entonces, bueno, pues él dice que la materia está constituida por átomos indivisibles e indestructibles. ¿Bien? Y entonces los átomos se combinan para formar compuestos en diferentes proporciones para formar eh, diferentes tipos de compuestos, ¿verdad? ¿Mm? Muy bien. Y pues bueno, ahí pues es donde
prácticamente unos 100 años después, aparece J.J. Thomson. ¿Okay? Y viene a darle esta constitución de átomo. Pero ¿qué ocurre con Thomson? Bueno, si queremos conocerlo, ya que le estamos poniendo cara a todos los científicos que aparecen en escena, ¿verdad? Pues bueno, vamos a darlo. J.J. Thomson, para quien lo conozca. Igual es un físico británico. Vamos a ver, ahora sí. Igual lo vamos a conocer. J.J. Thomson es este que está acá. J.J. Thomson viene y propone que el modelo atómico es que existe una carga positiva del átomo que se distribuye de una forma uniforme. Él viene y propone esto. Entonces significa de que la parte positiva se distribuye de una forma uniforme en todo el volumen y los electrones estaban inmersos dentro de esa parte positiva, ¿verdad? O sea, a este modelo se le llama el modelo del pudín de pasas. Y bueno, aquí hay una similitud entre estos dos, ¿verdad? Vamos a hacerlo grande para que se vea. Ya vamos a hablar de este modelo en realidad. Ok, aquí hay dos modelos, vamos a poner dos modelos en la imagen. Ok, tenemos el modelo del pudín de J.J. Thomson, que es el de la izquierda, y tenemos el modelo de Rutherford, que ya lo vamos a hablar, ya vamos a decir de qué se trata, pero entonces que es una esfera que tiene una carga positiva, y cada una de estas bolitas significa o representa un electrón, ¿verdad? Entonces Thomson reconoce la existencia de cargas negativas, o electrones, en el átomo, pero que de alguna manera estaban estáticas, ¿verdad? Entonces el modelo de pudín de J.J. Thomson, 1904, corresponde a eso, ¿verdad? Tener electrones en una forma distribuida, en una forma aleatoria, siendo esto como un pudín, ¿verdad? Donde todo esto es positivo y las bolas esas serían los electrones con una carga negativa. ¿Sí? Perfecto. Ese sería el modelo de J.J. Thomson. Claro, todos los modelos tienen algo, ¿verdad? Todos los modelos tienen algo, alguna característica de falla. Y entonces, pues, se estaba dejando ese modelo de Thomson, pero resulta que viene y aparece el modelo de Rutherford. ¿Okay? El modelo de Rutherford, y de hecho, bueno, vamos a volver a desconectar aquí para poder verlo. El modelo de Rutherford, que es este, que está aquí a la par. El modelo Rutherford propone la existencia ahora de un núcleo. ¿Okay? Y en ese núcleo existirá una carga positiva. Y las cargas negativas, que son los electrones, orbitarán ese núcleo. ¿Okay? Entonces, Rutherford propone que el átomo está consistido de una pequeña y denso núcleo, con una carga positiva, en el cual las cargas negativas dan vueltas alrededor como si fueran lunas. Y entonces, pues bueno, aquí tenemos a Ernest Rutherford, ¿okay? Es neozelandés. Y bueno, ¿cómo es que él lo experimenta? Y aquí está el experimento que lleva a cabo. Claro, él hace lo siguiente, él pone una lámina aquí, una lámina de oro, ¿verdad? Se da cuenta que, bueno, si hay núcleos, vamos a acercar esa imagen para que se vea tal vez un poco mejor. Él dice que, bueno, tenemos núcleos y que al lanzarle partículas, que ya vamos a hablar acerca de eso, son partículas alfa,
hay unas que van a pasar en línea recta, pero otras van a ser desviadas por los núcleos, ya sea con un ángulo obtuso o con un ángulo agudo en regreso, ¿verdad? Y resulta de que él propone esa desviación debido a que, claro, las partículas alfa, al ser lanzadas, ven, aquí está la fuente de partículas alfa que son emitidas por una fuente radioactiva en todas las direcciones, logra pasar por una lámina con un orificio, que es donde las partículas alfas harán que sea un rayo delgado que pase por ahí, y esas partículas alfa llegarán a chocar contra la lámina de oro y hará dispersión, ¿verdad? Si fuera como el modelo de JJ Thomson, las partículas pasarían y pegarían en un rango aquí muy cercano al punto medio de esta gran pantalla. Pero no, hay unos que se dispersan con un ángulo muy grande o inclusive se regresan hacia el punto inicial, ¿verdad? De, eh, de la fuente que está emitiendo la radiación alfa. Muy bien. Y entonces es el momento en que, bueno, eh, tenemos que hablar acerca de tal vez, bueno, ¿qué son este asunto de las partículas alfas y betas y gamas? Entonces, claro, en este caso, pues lo que tenemos que hacer es tal vez regresarnos a Antoine Henry Becquerel y hablar también de Röntgen y los rayos X. Bueno, resulta de que si vamos a hablar de la radioactividad, ¿verdad? Bueno, la radioactividad data de 1896, ¿verdad? Con Henry Becquerel. Los rayos X, estaremos hablando de Röntgen, pero de Henry Becquerel descubre que el uranio velaba una placa fotográfica y pues que la materia emitía radiación en forma espontánea. Hoy en día sabemos esto, vean, hoy en día sabemos que tenemos varios elementos radioactivos, ¿ok? Que por ejemplo tenemos el uranio 238, ¿verdad? Vea la vida media de 4,47 billones de años, ¿verdad? Tenemos el torio, tenemos el protactinium, tenemos el uranio 234, tenemos el torio 230, el radio 226, el radón, el polonio, el, el radio y el polonio descubiertos por Marie Curie, que ya vamos a hablar de ello. Y entonces vea qué curioso, porque digamos, es aquí donde empieza a aparecer los tipos de radiación, ¿verdad? Está la radiación de partículas alfa y está la radiación de partículas beta. La radiación de partículas alfa o el decaimiento alfa, alfa y beta son dos tipos de radioactividad que producen partículas, ¿sí?, que alteran la estructura de los átomos radioactivos por sí mismos. Digamos, es un átomo radioactivo que emite partículas. La liberación de la partícula alfa remueve 2 protones y 2 neutrones de su núcleo atómico, o sea que un elemento radioactivo pierde energía y masa al irradiar, ¿verdad? Y entonces, bueno, es por eso que su masa cae por 4 unidades de masa atómica, mientras que el número atómico cae por 2. Eso es para el tipo de partícula alfa. Para el tipo de partícula beta, el decaimiento por partícula beta involucra un neutrón en una emisión espontánea del núcleo atómico que cambia en un protón, ¿verdad? Va a tener un protón de cambio. Dice que la masa atómica no se altera, pero su número atómico se incrementa en 1 conforme un electrón es emitido. Entonces, veámoslo aquí, cada tipo de radiación tiene un nivel de penetración, ¿verdad? Entonces, las partículas alfa serán una partícula muy pesada
pues prácticamente un papel detiene las partículas alfas. Las partículas beta, más o menos, ya sea un plástico o una hoja de metal, detendría las partículas beta, pero un tipo de radiación gamma tiene una penetración muy alta, porque es una partícula de muy alta energía, que prácticamente solo el plomo lo va a detener. ¿Ven? Son diferentes tipos de radiación. Bueno, y aquí inclusive, vea, podemos seguir viendo más tipos de elementos radioactivos, ¿verdad? El plomo 214, el bismuto 214, el polonio. ¿Ok? Que hoy en día, por ejemplo, una de las técnicas es el escaneo del PET, ¿verdad? Es la tomografía de emisión de positrones, que consiste en crear una imagen de tejidos del cuerpo humano usando radioactividad. Entonces, ve, el sujeto ingiere una pequeña dosis de material con una pequeña tasa de vida media radioactiva, ¿verdad? Ese isótopo, y es absorbido por diferentes tejidos dentro del cuerpo humano. Y entonces los positrones, que son cargas positivas de antimateria con respecto a electrones, o sea, son partículas que tienen la misma carga de un electrón, solo que con signo contrario, son emitidas son emitidas por ese material, por esa sustancia radioactiva, y pues son aniquiladas por los electrones que tiene el cuerpo, liberando pues rayos gamma que son detectados por los detectores. Y bueno, aquí tenemos a Antoine Henry Becquerel, ¿verdad? Físico francés, ¿verdad? Y pues es el descubridor o el que descubre la parte de la radioactividad con el uranio, ¿verdad? Él pues no trabaja solo, digamos, también tiene otros individuos que ya los vamos a poner acá en nuestra presentación, que por ejemplo estamos hablando de Marie y Pierre Curie. Entonces resulta que Marie Curie es física y química, la única mujer en la historia y la única persona en la historia que ha ganado 2 premios Nobel, uno en física y uno en química, por sus descubrimientos en la radioactividad. Ella descubre en realidad la radioactividad, aunque Becquerel pues descubre que, digamos, el uranio emite radiación. Marie es la que lo fundamenta, la que dice, bueno, mira, este proceso se llama radiación y viene de la misma palabra de radio que ella misma descubre. Ella descubre el radio. Descubre el radio y descubre el polonio. ¿Ven? Y bueno, ahí Marie con su esposo Pierre en su laboratorio trabajando, pues noche y día prácticamente. Marie pues trabajó intensamente, ¿verdad? Trabajó intensamente para ver cómo es que funcionaba, cómo es que se desarrollaba la radioactividad. Muere debido a la cantidad de dosis de radiación que absorbe, ¿verdad? Ella no sabía que la radiación podía llegar a ser letal, pero bueno, a partir de ahí fue que se da todo este crecimiento exponencial de la protección radiológica, de lo que son fuentes radioactivas, ¿verdad? Pero bueno, se debe a el descubrimiento que hizo Marie Curie acerca de la radiación, ¿verdad? Que hoy en día pues tenía muchas aplicaciones a nivel médico. Y bueno, el descubrimiento de los rayos X que se da con Wilhelm Conrad Röntgen, el descubrimiento de los rayos X en 1895, bueno, era todo un hallazgo, ¿verdad? Era todo un acontecimiento esto. Este físico alemán, resulta que él, bueno, dentro de las imágenes más famosas que existen, ¿verdad? A nivel mundial, es la mano de la esposa de Röntgen, Ana, que bueno, prácticamente se ven los huesos, ¿verdad? Inclusive el mismo anillo que tenía en la mano, e inclusive, ¿verdad? Bueno, los rayos X
Es un tipo de radiación que, bueno, y si se abusa de ella, pues empieza a provocar daños en lo que es la piel, ¿verdad? Dejando quemaduras por radiación y, pues bueno, con la probabilidad de desarrollar cáncer. Entonces, bueno, al inicio pues todo el mundo iba a tomarse una radiografía, ¿verdad? Pensando de que era, qué sé yo, que era la foto de su muerte, decían, ¿verdad? Claro, porque se veían los huesos. Pero bueno, vea, con los rayos X es donde se pueden utilizar para hacer radiografías, ¿verdad? Inclusive, bueno, si vamos al aeropuerto, pues tenemos una máquina de rayos X que puede visualizar la parte interior de las maletas. O, ve lo que es la máquina de rayos X a nivel medicinal para hacer imágenes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, este asunto de las radiaciones es lo que toma auge, ¿verdad? A inicios del siglo XX y es entonces donde, bueno, la radioactividad, que es la propiedad que poseen los átomos de algunos elementos para emitir radiación. Las radiaciones son partículas subatómicas, o sea, los elementos radioactivos se transforman en otros y es ahí donde aparece nuestro amigo Albert Einstein con su ecuación de energía es igual a masa por c al cuadrado, que viene a relacionar eh, con que la masa puede convertirse en energía, así como la energía puede convertirse en masa. Y por medio de la relación E es igual a mc cuadrado, una de las fórmulas más famosas de la física, ¿verdad? Ahí tenemos a Albert Einstein, que no solo eso pudo proponer a la ciencia, sino que el aporte de él es todavía gigantesco, ¿verdad? Todavía hay muchas teorías a nivel de relatividad general y especial que, pues bueno, funcionan gracias a él, pero que, bueno, más adelante será tema de estudio este asunto de la relatividad. Seguimos hablando de las radiaciones. Esto significa que hay 4 tipos de radiación. Tenemos la radiación alfa, ¿verdad? Que son partículas formadas por 2 protones y 2 neutrones. Su carga es positiva y es el doble de un protón. Y como tiene mucha masa, viaja lento y su capacidad para penetrar es baja, ¿verdad? Como lo acabamos de ver ahora en nuestros gráficos. Muy bien. Bueno, luego vienen los rayos beta. ¿Okay? Los rayos beta, hay 2 tipos. Está el beta negativo, que son rayos de electrones, lo que llamamos un haz. Eso es un haz de electrones, es un rayo, ¿verdad? De electrones que viaja a cierta cantidad de metros por segundo, viaja muy rápido. Y son más pequeñas que las alfas y viajan a una velocidad cercana a la de la luz. Okay, eso es como característica importante de las radiaciones beta. Negativo, la beta positiva es un rayo de positrones. Es un rayo de positrones que tienen las mismas propiedades que los electrones, ¿verdad? Pero que tienen una carga positiva, tienen masa e inclusive tienen un cierto nivel de penetración, como ya lo vimos anteriormente. Muy bien. Perfecto. Ahora, bueno, lo que les decía, ¿qué era un positrón? Ok, un positrón es la antipartícula de un electrón. Y bueno, mencionar ahí que, por ejemplo, esto es un diagrama de Feynman que explica la creación y aniquilación de pares. Entonces, un electrón se topa un positrón y entre ellos se aniquilan. Lo que forma es luz. Ahí la masa se convirtió en energía, como lo habíamos dicho anteriormente. Y luego de la luz puede salir un par, o la creación de un par de electrón y positrón al mismo tiempo, ¿lo ven? Eso es algo muy curioso que ocurre a nivel de creación y aniquilación de pares, por aquello de que estábamos hablando de la parte de partícula y antipartícula, ¿verdad? Muy bien, perfecto.
Otro tipo de radiación es la radiación gamma, que las radiaciones gamma son radiaciones electromagnéticas con una energía mayor a la luz visible, no tienen masa y su penetración es de gran capacidad, ¿okay? No tienen carga. Entonces, vea qué curioso, en un imán, si hacemos pasar la radiación por un campo magnético, vemos como las alfas y las betas se deflexionan debido a ese campo magnético, pero las gamas no, las gamas siguen directo, porque no tienen carga, no van a interactuar con el campo magnético. Los rayos X que habíamos hablado, ¿verdad? Los descubre Wilhelm Röntgen, que es el estudia los rayos catódicos que emitía una lámpara de fluorescencia. Y bueno, atravesaban los materiales poco densos, pero no los metales. Es una de las características que tiene los rayos X. Y bueno, vamos a ver que vamos a buscar a ver si tengo alguna imagen de un tubo de rayos catódicos, porque podríamos buscar a ver si podemos tener, pero si no, pues seguimos ahí hablando de, porque vamos a ver si encuentro algo, pero yo creo que no está accesible en este momento el tubillo de rayos catódicos, pero si no, pues no hay ningún problema. Ahorita me lo podré encontrar y se los podré enseñar, que por el momento no. Bueno, sí, ya lo encontré, pero vamos a ver si es este. Sí, es este. ¿Sí? Ya se los voy a enseñar, ya lo encontré. Ok, entonces ve, por ejemplo, aquí tenemos uno. Ok, estos son los rayos catódicos. Aquí pues prácticamente tenemos un cátodo, una terminal negativa, tenemos una terminal positiva que es el ánodo, y pues simplemente vamos a tener por ejemplo, que gracias a esto se da el descubrimiento del electrón, ¿verdad? Por Wilhelm Crookes. ¿Sí? Y William Crookes es el que utiliza este tubo, ¿verdad? Para mejorar aún así lo que son los vacíos, y es J.J. Thomson, que utiliza un tubo de estos, ¿verdad? De vacío, para investigar la naturaleza de los rayos catódicos, ¿ven? Y entonces es donde se da pues las investigaciones de, bueno, aquí está, que este es nuestro tubo de rayos catódicos, ¿verdad? Ese es el del televisor, el televisores viejos que tenían una gran caja atrás, que bueno, y prácticamente el rayo de electrones se disparaba, y por una deflexión aquí electromagnética, el puntito de los electrones llegaba a una pantalla y se podía ver pues una imagen, ¿verdad? ¿Sí? Y prácticamente el tubo de Crookes es el aparato que pues prácticamente se hace para investigar lo que son los rayos catódicos, ¿verdad? Creo que Crookes es que es este señor que está aquí, ¿verdad? Que es el que inventa el tubo del vacío. ¿Sí? Ahí está. Y pues bueno, es el que utiliza J.J. Thomson para hacer sus experimentos y proponer sus teorías acerca de el modelo atómico, ¿verdad? Entonces es J.J. Thomson, que utiliza un tubo de vacío para calcular la masa de estas partículas y así pues la cantidad de carga que ellas tenían, ¿verdad? Entonces es J.J. Thomson el que descubre el electrón. Bien. Perfecto. Ya ese era el tubo de rayos catódicos. Volvemos a nuestra imagen acá. Y entonces, pues bueno, Rutherford era el que proponía que al lanzar un haz de partículas alfa emitidas por el polonio contra una lámina de oro. Y entonces, claro,
El núcleo debe ser positivo porque las partículas alfas eran positivas y rebotaban por el núcleo, ¿verdad? Esas eran las propuestas de J.J. Thomson. Y bueno, ¿cuál es el problema del modelo de J.J. Thomson? El problema que tenía era que, pues según la física clásica, el electrón da vueltas alrededor del núcleo y debería de emitir radiación, ya que es un electrón que se encuentra acelerando, está dando vueltas alrededor del núcleo. Y bueno, eso no ocurre, ¿verdad? Eso no ocurre porque ese colapso atómico de ese electrón dando vueltas alrededor como si fuera una espiral, haría que el átomo no fuera estable. Y entonces, bueno, 12 años después de este modelo de Rutherford, es que James Chadwick descubre la existencia de neutrones dentro del núcleo, ¿verdad? Que los neutrones no tienen carga, tienen masa y habitan dentro del núcleo atómico. Es James Chadwick el que descubre los neutrones. Muy bien, entonces es ahí donde hacemos un brinco y llegamos a este punto, ¿verdad? Este punto vacilón de nuestra teoría atómica. Y resulta de que, bueno, para llegar a este punto, creo que deberíamos hablar primero de Planck. ¿Okay? Bueno, si vamos a hablar de Planck, antes de llegar a Einstein, a Bohr, ¿verdad? Si vamos a hablar de Planck, vamos a poner una imagen acá. Si vamos a hablar del padre de la revolución cuántica, okay, que estamos hablando de 1900. Bueno, primero presentarles, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí grande. Aquí está Max Planck, ¿okay? Era un físico alemán, ¿okay? ¿Qué es lo que propone Planck? Bueno, resulta que es aquí, como lo dice el título, la revolución cuántica, ¿verdad? La teoría cuántica llega a despertar de nuevo la física, porque la física pensaba de que ya todo estaba terminado y que ya no se tenía que hacer más nada. Y la teoría cuántica, bueno, comienza con una resolución, un truco matemático, ¿ok? Resulta de que había varias teorías para explicar un fenómeno conocido como la radiación de cuerpo negro. Muchas personas, en verdad, estaban sorprendidas, ¿verdad?, que cuando la luz llegaba a objetos oscuros, los objetos se calentaban, ¿verdad?, se volvían más calientes que la longitud de onda, ¿verdad?, que los objetos, estaba leyendo esta parte de aquí, que los objetos, el color de los objetos, ¿verdad? Y esto lo que provocaba era que los objetos oscuros, negros, absorbían más luz de la radiación electromagnética. Entonces un cuerpo negro es un objeto idealizado que absorbe cada punto de la radiación electromagnética que pega en él, ¿verdad? Pero también esto hace que se convierta en un emisor puro de radiación. Y a una cierta temperatura el cuerpo emite en un rango de energía electromagnética, un tipo de rango de vibraciones electromagnéticas a varias longitudes de onda. A ese rango se puede graficar por medio de una curva, ¿verdad? Resulta que la ecuación para estas teorías que describían, digamos, las longitudes de onda para energías altas y bajas, resulta que, claro, cuando uno ponía aquí a graficar la potencia irradiada por cada longitud de onda, descubría que la curva para objetos incandescentes
que emitían radiaciones a diferentes longitudes de onda, tenía este comportamiento. Este rojo era el comportamiento que presentaba, ¿verdad? Vea que tenía un comportamiento de curva descendente, como un tipo de montañita, ¿verdad? Pero resulta de que lo que decía la física antes de Planck era como que esto divergía, ¿verdad? Digamos, no era una curva así con un pico y luego descendía, primero ascendía y después descendía, sino era una curva que iba hasta el infinito. Y entonces, claro, la idea de Planck, que esto es lo más importante de aquí, ¿verdad? Es que, bueno, prácticamente la energía que liberaba un cuerpo negro debía de ser porque adentro de él existían partículas que oscilaban, pero oscilaban con cierta cantidad de energía discreta, ¿ven? Y entonces resulta que él llama a este tipo de paquetes de energía cuantos. Y es ahí donde él propone que la energía podría estar cuantizada. Y para que entiendan este asunto de la radiación de cuerpo negro, veamos lo siguiente. Okay. Baja energía de un fotón de luz roja. Y aquí tenemos como un tipo de, digamos, de película de oro, ¿verdad? Entonces vea que la luz roja, si los protones llegan a esa superficie, no tienen la suficiente energía para que del metal salgan electrones, ¿verdad? Porque la luz no es suficientemente energética, no es suficientemente intensa. Pero por ejemplo, la luz azul sí tiene la suficiente cantidad de energía para que salgan electrones despedidos de esa lámina de oro. Y bueno, ya por ejemplo los que son fotones ultravioletas sacarán más fotoelectrones o electrones despedidos de esa lámina de oro. Es el nacimiento del efecto, o bueno, la teoría de la fotoelectricidad de Albert Einstein en 1905. ¿Sí? Entonces, uno de los principales hallazgos de Planck es que es eso, la energía estaba cuantizada, el espectro electromagnético estaba cuantizado, ¿verdad? Y es el inicio de la teoría cuántica en sí. ¿Sí? En uno de los próximos videos analizo un poco más este asunto a nivel cuántico, a nivel energético. Pero bueno, aquí como estamos viendo los modelos, pues pasamos un poco rápido, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces, bueno, y eso es lo que habla acerca de la teoría cuántica de Planck. Oh, oh, ya moví eso, ahora sí, volvimos. La teoría cuántica de Planck. Ve lo que les decía, en la radianza en función de la frecuencia, la clásica, la radianza o la radiación aumenta al aumentar la frecuencia de radiación, y había esta catástrofe que se llama catástrofe ultravioleta. Este fenómeno de que si yo aumento la frecuencia, no converge como me daban los experimentos de Planck, sino que divergía, esto se iba al infinito. Ahí es donde Planck se da cuenta que la luz está cuantizada, y la luz en esos cuantos o paquetes discretos de energía, él dice, bueno, la luz está compuesta por fotones que no tienen masa. Así se llama la partícula que compone a la luz. Se llaman fotones. Muy bien. Entonces Einstein, bueno, de ahí aparece el efecto fotoeléctrico de Albert Einstein, que dice que, bueno, la energía de un fotón va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia que tenga la luz, ¿verdad? La frecuencia que tenga la luz en ese momento. Y es así como se puede calcular la energía de un fotón. Bueno, ahora sí, con eso, Niels Bohr en 1913 viene y dice, mira, qué curioso, Planck y Einstein hablan de que la energía está cuantizada. Si la energía está cuantizada, dentro de un átomo debería existir esa misma cuantización para explicar por qué los electrones no convergen
no, no colapsan hacia el núcleo. Y es donde aparece el modelo atómico de Bohr. ¿Sí? El modelo atómico de Bohr habla de que los electrones se mueven en órbitas, ¿ok? Hay órbitas permitidas y otras no. Cada electrón tiene una energía y está cuantizado. Y los electrones pasan de un nivel a otro emitiendo o absorbiendo energía discreta, cierta cantidad discreta, con que yo pueda contar de energía. Y bueno, aquí tenemos una imagen que quiero compartir con ustedes. Vean, tenemos entonces aquí el modelo de Bohr, ¿verdad? Niels Bohr describe los electrones asociados de un átomo como en órbitas o cascarones, ¿verdad? Alrededor del núcleo. Tenemos un protón, un electrón y da vueltas alrededor de. Aquí tenemos 3 protones, 3 neutrones y 3 electrones orbitando alrededor de él. Y vea qué curioso el metano, ¿verdad? Metano, una de las moléculas que están compuestas por hidrógeno de carbono. Pues igual, este modelo planetario de Bohr, pues prácticamente consideraba eso, ¿verdad? Que los electrones daban vueltas alrededor del núcleo. Y ahora sí ven, si un electrón absorbe energía, ¿verdad? El electrón tenía la capacidad de moverse, de alejarse del centro del núcleo y aumentaba su energía debido a ese fotón que absorbió y pasó de nivel. Pero resulta que la naturaleza siempre quiere trabajar al mínimo de energía posible y ese electroncillo, ya esa energía de que ganó y está dando vueltas alrededor del núcleo, pues va a emitir energía y emite energía, ¿verdad? Emite esa energía en forma de un fotón y el electrón vuelve otra vez a su posición original, vuelve a su estado base. ¿En qué momento lo hará? No se sabe, porque tiene que respetar el principio de incertidumbre de Heisenberg. No sabemos en qué momento esto va a ocurrir, pero ocurre. Y sabemos que ocurre por la energía que emite, ¿verdad? Entonces vea que prácticamente cada nivel energético es como si esto fuera una escalera, ¿verdad? Vea que esta escalera no es homogénea, no tiene la misma altura el escalón. Aquí el escalón es más alto porque esto es un estado de energía muy estable. Aquí hay mucha energía. Entre más se acerque usted al núcleo, la energía del electrón es mayor. Siente más ligadura el electrón al núcleo. Lo aferra más hacia el núcleo. Y a niveles de energía más altos, casi alejándose del centro del núcleo, pues la energía es menor, ¿ve? Los grados o los saltos que tiene que dar para ir de un nivel alejado a otro es muy pequeño. Ese es el modelo atómico de Bohr. Esto llega a pues crear toda una teoría, ¿verdad? La teoría cuántica ya empieza a tomar forma. Porque bueno, ahora sí ya sabemos que la energía pues está cuantizada. E inclusive hasta dentro de un átomo, no solo a nivel de luz. Entonces ve cómo y ahora sí tenemos algo como esto, ¿verdad? Que tenemos ya ahora orbitales. Los electrones están metidos en orbitales, en cascarones, pongámosle así. Tenemos ahora un núcleo que tiene tanto protones como neutrones y los electrones dan vuelta alrededor de él. Y bueno, aquí está. Ya sea que, por ejemplo, una colisión de una partícula que transporta una energía pegue con un átomo, pues bueno, lo que va a pasar es este asunto de que los electrones van a pasar a niveles energéticos más altos, pero para volver a su punto inicial o su estado base emitirá, ¿verdad? Emitirá energía. De eso estábamos hablando ahora. Muy bien, muy bien. Perfecto. Y entonces da ahora sí pie
a hablar de dos modelos que nos hacen falta, que uno es el modelo de Sommerfeld. Uno es el modelo de Sommerfeld. El modelo de Sommerfeld, vamos a ver, consiste en que, bueno, los átomos emiten luz, ¿verdad? Lo hacen en líneas de espectro. ¿Qué será esas líneas de espectro? ¿Y para qué servirá? Y aparte de eso, que las órbitas no son tan circulares como decía Bohr, sino que estamos hablando de órbitas que son elípticas, ¿ok? Son elípticas. ¿Qué será esto? Bueno, déjeme llegar a ese punto para ponerles aquí una foto, ¿verdad? Una imagen acerca de este asunto de... Vamos a ver si por aquí tenemos un espectro de emisión. Eso es importante presentárselos a ustedes. Vamos a buscar un espectro de emisión. Pero créanme que si no lo tenemos por aquí, lo vamos a buscar en Google para que lo vean. Espectro de emisión. Y creo que esta es una muy buena imagen que podemos utilizar para que el concepto nos quede claro. Resulta que el modelo de Sommerfeld, ahora sí, habla acerca de que la materia puede absorber o emitir un espectro. Entonces, y son dos tipos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo acá, ojo acá. Aquí tenemos una muestra excitada, ¿verdad? Ok, una muestra excitada es, qué sé yo, átomos excitados, que están, los electrones están en niveles energéticos altos. Y entonces para pasar a su estado base, pues tienen que emitir luz. Bueno, de esa muestra excitada puede ser un gas caliente, etc. Hay una placa colimadora, un cristal, se divide en colores, ¿verdad? Ese espectro que le llega al cristal. Y entonces tenemos esto, ¿verdad? Esto es un espectro de emisión, es que hay un elemento que está emitiendo energía porque sus electrones en sus núcleos están pasando de niveles altos de energía a niveles bajos. Entonces, ¿se acuerda de ese asunto de emitir fotones? Bueno, eso es un espectro de emisión. Cada átomo de la tabla periódica tiene un espectro diferente. ¿Okay? Entonces, para que me entienda, bueno, y voy a hablar de una vez el de absorción. El de absorción es que, bueno, de una fuente luminosa entra luz, hay un elemento que absorbe esa luz, ¿verdad? Está absorbiendo fotones, los electrones de los átomos, y entonces cuando pasa por un prisma y se descompone por colores, vemos todos los colores del arco iris menos unas líneas. Claro, esas líneas que no estamos viendo, que son negras, si complementamos las dos imágenes, esta línea roja cabe aquí, esta línea verde cabe aquí, esta línea azul cabe aquí, y ahí va sucesivamente. Los de emisión son opuestos a los de absorción. Es porque aquí los electrones están absorbiendo fotones, mientras que aquí los electrones están liberando energía en forma de fotones. Vea que para cada elemento, ya les voy a poner la imagen, para cada elemento tiene un patrón de absorción diferente y de emisión también. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para que lo conozcan. Creo que este está muy bien. Vamos a presentar la imagen para que vea cómo está el asunto. Denme un momento para que puedan observarlo. Pueden observar la imagen. Aquí está, esta me gusta. Entonces vea que hay diferentes tipos de espectros. Ya voy, vamos a hacer esta imagen grande. Ajá.
Ahí está. Entonces vea cómo estos son de emisión, ¿verdad? Esto lo propone el modelo Sommerfeld. Entonces vea, para el helio es totalmente diferente al carbono, diferente para el nitrógeno, el oxígeno, el potasio, el calcio, el cobre y el yodo. ¿Por qué son diferentes? Claro, porque todos los elementos tienen diferente cantidad de electrones. Y por eso los espectros de emisión van a ser diferentes. ¿Ven? Entonces significa que esto es un gas caliente de carbono que está emitiendo energía y emite energía en este espectro de radiación. Este debe ser un átomo de calcio que está muy excitado, los electrones emiten fotones, ¿verdad? Y emiten con este espectro de radiación. ¿Sí? Son diferentes espectros. Eso lo propone el modelo de Sommerfeld, 1916. ¿Eh? Y ya para cerrar este viaje por los modelos atómicos, terminamos hablando de Schrödinger, el modelo atómico de Schrödinger. Para hablar del modelo atómico de Schrödinger, bueno, ya vamos un paso más allá. Ya vamos un paso más allá, porque ahora sí estamos hablando de ya la mecánica cuántica en sí. Ya Schrödinger no ve el átomo como un sistema planetario como lo veía Bohr. ¿Sí? Ya no ocurre de esa forma. Ahora lo que está pasando es que el modelo es un asunto de densidades de probabilidad. ¿Sí? La densidad de probabilidad de encontrar, o la probabilidad de encontrar un electrón con cierta cantidad de energía, dando vueltas o orbitando el núcleo. Entonces, por eso es que Schrödinger no habla de órbitas. Aquí no se puede hablar de órbitas. Aquí hablamos de, ahora sí, digamos, pura mecánica. Y aquí es donde hablamos, por ejemplo, de esta ecuación que es la ecuación de Schrödinger, así se le llama, donde, pues bueno, esto lo que estudia, por ejemplo, este signo aquí raro es la función de onda, que la función de onda me da a mí toda la información de una partícula, por ejemplo, cuánta energía tiene, cuánta masa tiene, cuánta carga tiene. ¿Ven? De eso se trata. De eso se trata, resolver la ecuación de Schrödinger. Me va a decir a mí la información de todo un sistema en una configuración energética dada. Significa de que si vamos a hablar de probabilidades, la probabilidad de encontrar un electrón muy cerca del núcleo es muy alta. Pero si yo quiero encontrar un electrón lejos del núcleo, va a ser baja. Ahora, ¿cómo es? Vamos a ver. ¿Cómo es que Schrödinger propone este modelo de densidades? Densidades de probabilidad. Bueno, vean, le voy a enseñar una imagen para que vea cómo es que Schrödinger visualiza esto. Ok. Vamos a ver. Es el modelo de Schrödinger 1926, ¿verdad? No lo he contado, pero sí es de 1926 el modelo. Y es esto. Vamos a ver. Bueno, primero, Erwin Schrödinger propone el modelo mecánico cuántico del átomo, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo aquí. Entonces, propone el modelo mecánico cuántico. ¿Okay? Los electrones son como ondas de materia. ¿Okay? Cada función de onda está asociada
a una energía de enlace. La función de onda al cuadrado es lo que llamamos la probabilidad de hallar un electrón en una región del átomo. Perfecto. Y bueno, tiene que cumplir con el modelo, con el principio de exclusión de Pauli, ¿verdad? Que lo veremos en la próxima clase. En el momento no lo vamos a ver. Pero bueno, ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir este modelo? Que ahora sí, quiere decir esto. Vean. Y lo vamos a ver cuando veamos números cuánticos, que es nuestra próxima clase. Schrödinger, por medio de su ecuación, logra esto. Logra trabajar el átomo por densidades de probabilidad. Entonces, por ejemplo, esto es un átomo de, por ejemplo, de hidrógeno, ¿eh? Vea que esos puntos no son electrones, es la probabilidad de hallar un electrón alrededor de un núcleo. Bueno, vea qué curioso, en el modelo 2S tenemos el núcleo, ¿verdad? Aquí hay una densidad muy alta, una probabilidad muy alta, perdón, de encontrar un electrón cerca del núcleo. Pero esta región blanca aquí se llama nodo. Eso es una región donde es muy poco probable, ojo, muy poco probable de encontrar un electrón, por eso se llaman nodos. Y conforme yo voy subiendo la configuración electrónica, aumenta la cantidad de nodos. Entonces, en estos espacios blancos que ustedes están viendo aquí, es muy poco probable encontrar un electrón. Porque recuerde que los niveles de energía están cuantizados. Pero vea que Schrödinger no es como Bohr, no propone orbitales, no propone trayectorias, sino que habla de probabilidades de encontrar un electrón alrededor del núcleo. ¿Ve? Entonces, claro, el modelo mecánico cuántico, al hablar de probabilidades, por ejemplo, aquí es muy baja de encontrar. ¿Puede ser que haya? Sí, puede ser, puede ser. La mecánica cuántica no funciona con algo concreto, discreto, sino que trabaja siempre con probabilidades. Probabilidad de encontrar algo. Inclusive hay algo que se llama penetración de muro, que se ve ya en mecánica cuántica un poco más avanzada. Y es que, bueno, por ejemplo, una partícula puede penetrar un muro de potencial. Porque, bueno, el mundo cuántico es así. Es por medio de probabilidades. Lo que la clásica me diría a mí que no va a ocurrir, en la mecánica cuántica podría ocurrir. Entonces ahí en la parte donde dicen nodos, puede ser que haya un electrón. Puede ser, pero es muy poco probable que eso ocurra. O que el electrón esté en esa región. Pero puede ser que encontremos uno. ¿Ve? Ese es el modelo atómico de Schrödinger. ¿Qué cosas en contra puede tener este modelo? Bueno, que ya para partículas altamente energéticas como relativistas ya no funciona, o que por ejemplo para átomos que tienen muchos electrones, pues también la ecuación necesita correcciones, ¿ven? Pero bueno, es el piso, el punto cero, a partir de donde se va a generar pues la mecánica cuántica. Y con eso hemos terminado nuestra clase de modelos atómicos.